Hay una verdad profunda que quizás nadie te haya contado todavía. La intimidad que realmente deja huella en la memoria de un hombre no tiene nada que ver con la perfección, la eterna juventud, ni con técnicas milagrosas que se puedan aprender de algún manual secreto. La verdadera huella, la que permanece no solo en el cuerpo, sino sobre todo en el alma y en el cerebro masculino, nace de algo que va más allá de la superficie, más allá de lo visible o imitable. Y eso es precisamente lo que descubrirás conmigo hoy. Te prometo que si te quedas hasta el final de esta reflexión, no solo entenderás qué hace que la intimidad sea verdaderamente inolvidable para un hombre, pero también reconocerás en ti un poder que quizá habías olvidado o que nunca supiste que poseías. Porque lo que hace irresistible y magnética a una mujer madura no es lo que el mundo intenta vendernos como estándar. Es algo mucho más profundo, mucho más humano y, sobre todo, mucho más auténtico. ¿Cuántas veces has creído que necesitabas ser perfecto? ¿Cuántas veces te has convencido de que, para ser deseado, tendrías que ocultar tus defectos, controlar cada gesto, medir cada palabra, ensayar cada reacción? La sociedad nos empuja hacia este lugar: rendimiento, imagen impecable, apariencia inalcanzable. Y muchos pasamos años creyendo en este guión invisible, intentando interpretar un papel que no nos corresponde. Pero aquí está la primera revelación. Un hombre no almacena en su memoria lo perfecto, almacena lo real, lo que lo conmueve, lo que provoca en su cerebro explosiones de placer que se registran como experiencias únicas. Esto no sucede cuando finges, sucede cuando te permites ser. Y sin embargo, ahí es precisamente donde surge el conflicto, porque ser requiere valentía. Ser requiere presencia. Ser requiere aceptar que no tienes que cumplir ningún estándar para ser inolvidable. He visto esto innumerables veces en mi trabajo con parejas. Mujeres increíbles, inteligentes, hermosas, con carreras sólidas y una historia de vida impactante, acudían a mí devastadas, creyendo que habían perdido el valor de la intimidad. Decían: Nilda, ya no sé qué hacer, nada me parece suficiente. Él se distancia, se desconecta, y yo sigo intentando compensarlo siendo más sexy, más atrevida, más de todo. Y aún así, siento que no le causo ninguna impresión. Y siempre volvía con la misma pregunta: ¿de verdad necesitas ser más o necesitas ser menos? Menos actuación, menos perfección, menos autoexigencia y más autenticidad. El silencio que siguió a esa pregunta fue revelador, porque, en el fondo, todos sabemos que es imposible sostener una actuación indefinidamente. Tarde o temprano, la máscara se cae. Y cuando lo hace, si no hay verdad detrás, surge el vacío. Pero déjame contarte algo fascinante que la neurociencia nos muestra. El cerebro masculino está programado para crear recuerdos emocionales de alta intensidad cuando la experiencia activa ciertos circuitos de recompensa. Esto no tiene nada que ver con el tamaño de tu cuerpo ni con la cantidad de técnicas que domines. Tiene que ver con conexión emocional genuina. ¿Has notado alguna vez cómo momentos aparentemente sencillos se graban en tu memoria para siempre? Una mirada que duró más de lo esperado, una frase dicha en un instante, pero llena de verdad, un gesto espontáneo que reveló un deseo genuino. Estos momentos desencadenan una reacción química en su cerebro que le hace asociarte no solo con el placer físico, sino con algo aún más poderoso: el placer emocional. Y es precisamente ahí donde reside la clave de lo inolvidable. Ahora, usted podría estar pensando: pero Nilda, ¿cómo puedo acceder a este lugar si ya he vivido tantas decepciones? ¿Cómo puedo confiar en mí misma después de haber sido rechazada, traicionada e invisibilizada? Y entiendo esa duda, porque toda herida deja huella. Cada vez que creíste que no eras suficiente, tu mente aprendió a protegerse, creó barreras, capas, armaduras, y estas armaduras, que nacieron para protegerte, terminaron alejándote de ti mismo y de tu autenticidad. Pero aquí está el gran giro. Estas mismas cicatrices, cuando se integran, se convierten en tu fortaleza. La madurez trae consigo un poder que ninguna juventud puede ofrecer: el poder de la verdadera intimidad emocional. Y seré brutalmente sincera: los hombres lo perciben. Puede que no tengan palabras para explicarlo,
pero perciben, a niveles sutiles e inconscientes, cuando una mujer está realmente presente o simplemente actuando. El cerebro masculino, en su nivel más primitivo, está diseñado para detectar la autenticidad, y por eso una mujer madura que conecta con su esencia no necesita competir con la juventud. Juega a un nivel diferente, un nivel donde la autenticidad es más importante que la actuación, donde la presencia es más importante que la técnica, donde la vulnerabilidad consciente es más importante que la perfección. Ahora, déjame bromear contigo. ¿Has accedido a este poder que ya está dentro de ti? ¿O has estado viviendo tratando de ser lo que crees que él espera, sin darte cuenta de que lo que realmente quiere es lo que solo tú, en tu verdad, puedes ofrecer? Sé honesta contigo misma. ¿Cuántas veces te has callado cuando querías expresar verdadero placer porque pensabas que sonaría incómodo? ¿Cuántas veces has ensayado reacciones porque creías que te excitarían más? ¿Cuántas veces te has comparado con otras mujeres creyendo que necesitabas competir a un nivel que, en realidad, nunca fue tuyo? Porque es precisamente este autoengaño el que te aleja de la experiencia inolvidable. Y te contaré más, la intimidad inolvidable no surge cuando te preocupas por impresionar. Surge cuando te entregas. Entrégate al momento, a tu cuerpo, a tus emociones, a tu verdad. Les compartiré una imagen que siempre me viene a la mente cuando pienso en esto. Imaginen una canción. Podrían intentar tocar cada nota a la perfección, siguiendo la partitura al pie de la letra. El resultado será correcto, pero quizás frío. Ahora imaginen que se permiten sentir la música, improvisar y poner su emoción en cada acorde. Quizás se les escape una o dos notas, pero el impacto será completamente diferente. El público no recordará la perfección técnica, recordará la emoción que sintieron. Lo mismo ocurre con la intimidad. No recordará tu técnica perfecta, sino cómo se sintió contigo. Y aquí surge otro microconflicto. Muchas mujeres me preguntan, Nilda, ¿y si muestro mi vulnerabilidad y él no lo aprecia? ¿Y si me abro y no sabe cómo reaccionar? Esta es una pregunta legítima. Y la respuesta es dura pero liberadora. Si muestras tu autenticidad y él no sabe apreciarla, es porque no estaba listo para una conexión real. Y en este caso, el problema no eres tú, es él. Y quizás esta claridad sea precisamente el filtro que necesitas para invertir tu energía en alguien que realmente reconozca el tesoro que posees. Ahora, imagina lo contrario. Imagina permitirte ser quien eres, sin máscaras, sin el esfuerzo de actuar. Imagina reír porque realmente quieres reír, gemir porque realmente sientes placer, mirar a alguien a los ojos porque realmente quieres mostrarte. El impacto de esto en el cerebro masculino es devastador, en el mejor sentido de la palabra. Se encuentra ante algo raro, preciado, casi imposible de reemplazar, la autenticidad. ¿Y saben qué pasa cuando un hombre experimenta esta autenticidad? Crea lo que yo llamo huellas dopaminérgicas, marcas neurológicas que te asocian con el placer más profundo. Son recuerdos que no se desvanecen, porque quedaron grabados no solo en el cuerpo, sino también en las emociones. En este camino, descubrirás conmigo los 7 elementos neurológicos que transforman la intimidad en una experiencia inolvidable. Elementos que no dependen de la edad, el tipo de cuerpo ni la técnica. Dependen de algo que ya está en ti y que solo necesita despertarse. Pero antes de revelaros cada uno de ellos, necesito que asimiles esta primera verdad. Tu madurez no es una carga, es tu mayor ventaja. Tu historia, tus cicatrices, tus dolores y tus victorias son el terreno fértil donde nace la intimidad más poderosa que existe, aquella que conecta alma y cuerpo en un mismo ritmo. Y es precisamente esta intimidad la que hace que un hombre te recuerde para siempre. Ahora os pregunto, ¿estáis preparados para descubrir cuál es el primero de estos 7 elementos que lo cambian todo? Si has llegado hasta aquí, ya has comprendido una de las verdades más poderosas. La intimidad inolvidable no nace de la perfección técnica, sino de la autenticidad. Y ahora quiero llevarte a un punto aún más profundo, uno que quizás empiece a activar una llave en tu interior, el poder oculto de la mujer madura. Durante mucho tiempo,
Nos han condicionado a creer que la juventud es la cumbre del poder femenino, que cuanto más joven eres, más atractiva eres, que cuanto más tersa tu piel, más deseable eres, que cuantas menos marcas, más admirada eres. Este es el mito que la sociedad repite incansablemente, pero lo que pocos dicen, y que la experiencia y la neurociencia confirman, es que la juventud puede atraer, pero la madurez conecta. Y aquí está la diferencia esencial. La atracción pasa, la conexión permanece. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué tantos hombres, incluso después de tener relaciones superficiales con mujeres más jóvenes, terminan buscando algo diferente, algo más profundo? ¿Por qué, tras años de experiencia, tantos se sienten vacíos, insatisfechos, como si les faltara algo que no pueden explicar? La respuesta está precisamente en lo que llevas, la capacidad de crear intimidad emocional real. El dilema silencioso de las mujeres maduras. Pero lo sé que cuando escuches esto, una parte de ti podría resistirse. Podrías pensar, ¿en serio, Nilda? Porque en la práctica, lo que veo es justo lo contrario. Hombres que buscan juventud, cuerpos esculpidos, novedad constante. ¿Dónde encaja mi valor en todo esto? Y ahí es donde quiero invitarlos a reflexionar. Sí, muchos hombres se dejan seducir por la superficialidad. Sí, el mundo en el que vivimos idolatra lo nuevo, lo desechable, lo rápido. Pero esto es solo una parte de la realidad, y es precisamente la parte más frágil, la que no sostiene nada duradero. ¿Qué hace a un hombre vincular emocionalmente? Lo que le hace grabar el recuerdo de una mujer como inolvidable en su mente no es el brillo fugaz de la novedad, sino la profundidad de la experiencia. Y esta profundidad no nace de la juventud, sino de la madurez. Solo una mujer que ha vivido, que ha sufrido, que se ha levantado de las caídas, que se ha hecho invisible y sin embargo ha reconstruido sus fuerzas, es capaz de ofrecer algo que ninguna juventud puede dar: verdadera presencia emocional. Y sé que después de las decepciones puede ser difícil creer que aún conservas ese poder. Muchas mujeres me dicen, Nilda, he sufrido demasiado, me he entregado demasiado. Me he sentido invisible tantas veces que hoy me pregunto si aún soy capaz de crear algo profundo. Y mi respuesta siempre es la misma. Sí, puedes. De hecho, es precisamente por todo lo que has vivido que ahora tienes dentro de ti las herramientas para crear experiencias que no solo transformen su vida, sino, sobre todo, transformen la tuya. La ventaja evolutiva de la madurez. La ciencia confirma algo fascinante. La intimidad no es solo un intercambio físico, sino también un fenómeno neurológico y emocional. Cuando estás auténticamente presente, su cerebro libera sustancias como la dopamina y la oxitocina, que crean recuerdos emocionales de alta intensidad. Es como si cada gesto, cada palabra, cada mirada sincera dejara huellas que perduran mucho tiempo. Y aquí está el giro. La mujer madura tiene una ventaja evolutiva única en este proceso. ¿Por qué? Porque la madurez trae consigo algo que la juventud aún no ha desarrollado plenamente: la capacidad de estar plenamente presente en el momento. La juventud suele preocuparse por demostrar su valía, compararse y cumplir con las expectativas externas. La madurez, bien integrada, brinda la libertad de simplemente ser. Esta libertad es magnética. ¿Has notado lo profundamente conmovidos que se sienten los hombres al conocer a una mujer que no necesita fingir, que no necesita competir, que no intenta impresionar a toda costa, sino que, al contrario, irradia una energía tranquila y segura de sí misma? Este es el tipo de energía que marca la diferencia, la trampa del ya no soy suficiente. Pero quiero plantear un microconflicto real. Muchas mujeres, en lugar de reconocer este poder, caen en una dolorosa trampa: creer que ya no son suficientes, que han perdido su brillo, que no tienen nada más que ofrecer. Esta creencia los lleva a intentar compensar. ¿Y cómo lo hacen? Exigiéndose una perfección imposible, intentando ajustarse a estándares poco realistas, suprimiendo su autenticidad para ajustarse a las expectativas externas. ¿Y el resultado? Un vacío emocional. Una desconexión no solo de su pareja, sino de sí mismos. He visto mujeres que se acercaron a mí con lágrimas en los ojos y me dijeron,
Pasé años creyendo que necesitaba ser otra persona para ser amada. Hoy me siento agotada, sin saber quién soy. ¿Y sabes qué pasa cuando una mujer pierde esta conexión con su propia esencia? La intimidad se vuelve mecánica, el placer, una puesta en escena, y en el fondo siente que nada es real. Este es el punto en el que muchos se dan por vencidos, pero también es el punto de inflexión. Porque cuando comprenden que la solución no es convertirse en otra persona, sino rescatar quienes siempre fueron, la energía vuelve. El despertar del auténtico poder femenino. Déjame contarte una historia. En una ocasión traté a una mujer de 52 años que se sentía completamente agotada en su relación. Decía que ya no tenía iniciativa, que no se sentía deseada, que había perdido su encanto. Durante meses, creyó que la culpa era de su cuerpo, de los signos de la edad y de su edad. Pero a medida que trabajábamos juntas, se dio cuenta de que el verdadero problema era que había perdido el contacto con su propio placer. Cuando recuperó esto, cuando sintió su cuerpo de nuevo, cuando se permitió reír, llorar y disfrutar sin filtros, ocurrió algo extraordinario. Su pareja empezó a verla de una manera completamente nueva. Dijo: «Siento que te he redescubierto. Siento que nunca te había visto tan vivo». Y mira, nada cambió en su cuerpo, nada cambió externamente. Lo que cambió fue su energía, lo que cambió fue su autenticidad. Ese es el secreto. Una mujer madura no necesita competir con la juventud. Posee un arma mucho más poderosa: autenticidad emocional. Preguntas provocativas. Y aquí quiero haceros reflexionar. ¿Has estado viviendo en contacto con tu autenticidad o has estado interpretando papeles para complacer? ¿Te has permitido sentir verdadero placer o has estado actuando de manera de no decepcionarte? ¿Has mostrado tus vulnerabilidades como fortaleza o las has ocultado por miedo al rechazo? Estas preguntas no son fáciles, pero son necesarias, porque es donde comienza el proceso de reconexión. La promesa de lo que viene después. Y aquí quiero prepararlos para el siguiente paso. Hasta ahora hemos hablado sobre poder de la madurez en general, de la ventaja que conllevas, de la importancia de recuperar tu autenticidad. Pero esta sigue siendo la base. A partir de este momento nos sumergiremos en el 7 elementos neurológicos que transforman la intimidad en una experiencia inolvidable para un hombre. Cada uno es como una llave que abre un nivel más profundo de conexión. Y el primero de estos elementos es tan simple, pero tan poderoso, que puede cambiar para siempre la forma en que experimentas la intimidad. No requiere técnicas sofisticadas, no requiere ensayo, no requiere perfección. Solo pide una cosa: que vuelvas a confiar en tu propia voz interior. ¿Estás listo para descubrir cuál es este primer elemento y cómo puede marcar indeleblemente el cerebro masculino? ¿Recuerdan cuando dijimos que la verdadera intimidad no se basa en el desempeño, sino en la autenticidad? Ahora es momento de profundizar en el primero de los 7 elementos que realmente dejan huella en el cerebro masculino. Y les digo desde ya, este elemento parece simple, pero es revolucionario. Es lo que distingue un encuentro común de una experiencia que puede quedar grabada para siempre en la memoria emocional de un hombre. Estoy hablando de validación neuroemocional auténtica. Pero antes de seguir adelante, quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuántas veces durante la intimidad te has quedado callado? ¿Cuántas veces no has expresado lo que realmente sentías porque creías que no debías, porque pensabas que no era importante o simplemente por miedo a ser juzgado? Puede que ni siquiera te des cuenta, pero este silencio podría estar costándote la profundidad de conexión que tanto deseas. Ahora bien, permítanme romper con un patrón. Mucha gente cree que validar a un hombre simplemente significa elogiarlo, halagar su ego y decir clichés como «eres increíble» o «eres el mejor». Pero la neurociencia demuestra que esto es superficial. El cerebro masculino no responde de forma duradera a frases genéricas. Responde a lo que es auténtico, específico y cargado de verdadera emoción. ¿Quieres ver un ejemplo? Compara estas dos situaciones. Dices mecánicamente, «eres maravilloso». Los miras a los ojos, suspiras y dices algo como, «la forma en que me tocas me hace perder el equilibrio». ¿Cuál de los dos crees que grabará su cerebro? Así es, el segundo, porque está conectado a una emoción real.
Y aquí os pregunto, ¿tenéis el coraje de decir lo que realmente sentís en este momento, sin filtro? Muchas mujeres han sido condicionadas a creer que expresar placer con palabras es vulgar, exagerado o incluso innecesario. Otras han caído en el extremo opuesto. Han aprendido a actuar el placer con gemidos ensayados o frases copiadas de películas, creyendo que así mantendrá vivo el deseo de él. Pero seamos claras, un hombre puede sentirse entusiasmado por la actuación en el momento, pero es la autenticidad la que crea el recuerdo duradero. ¿Has notado cómo reacciona su cuerpo cuando siente que tus palabras son reales? Se relaja, su mirada cambia, su tacto adquiere un nuevo ritmo. Esto sucede porque, neurológicamente, su cerebro comprende que no se trata solo de una actuación física, sino de una validación existencial. No solo está dando placer, sino que se le reconoce como hombre. Y aquí está el secreto. Cuando te permites ser verdaderamente validado, activas el llamado circuito de recompensa masculino primario. Este circuito es responsable de liberar dopamina, creando una sensación de profunda plenitud, no solo física, sino emocional. Y ahora quiero retarte. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste algo genuino durante la intimidad? ¿Algo que no fue pensado ni planeado, sino que simplemente nació de tu experiencia real? Quiero que imagines esta escena. Están juntos y en el momento más intenso, en lugar de quedarte callado o repetir frases hechas, espontáneamente dices, «Me encanta cómo me haces sentir viva ahora mismo». ¿Sabes qué sucede en ese momento? No es solo una frase, es un registro neurológico. Su cerebro asocia ese recuerdo contigo, creando lo que llamamos rastro dopaminérgico, una profunda huella emocional. Y estas marcas son adictivas. Ahora yo os pregunto, ¿creéis que ya habéis dejado estas marcas en alguien? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has vivido una situación en la que un simple gesto o una palabra tuya se quedó grabado en la memoria de alguien, incluso sin planearlo. Me encantaría escuchar tus historias, porque compartir estas experiencias puede inspirar a otras mujeres a darse cuenta de que no es la teatralidad, sino la verdad, lo que realmente conecta. Pero permítanme mencionar otra ruptura de patrón aquí. Validar no es halagar. Mucha gente se equivoca. La adulación nace del miedo, del deseo de complacer, de mantener a alguien a tu lado a cualquier precio. La validación auténtica nace de conectar contigo mismo, del placer que sientes de verdad. ¿Quieres sentir la diferencia? Si dices algo solo porque crees que quiere oírlo, lo estás manipulando. Si lo dices porque realmente lo sientes, lo estás cuidando. Y su cerebro sabe distinguir entre una cosa y la otra. ¿Qué pasaría si os dijera que los hombres a menudo llevan una necesidad oculta de ser reconocidos, más que de ser deseados? Sí, muchos no lo admiten, pero en el fondo desean algo más que su cuerpo. Quieren sentir que importan, que son capaces de generar verdadero placer. La validación auténtica toca precisamente este punto. Ahora, una breve pausa. ¿Qué te resulta más difícil? ¿Decir lo que realmente sientes o callar y fingir? Responde en los comentarios. Quiero entender cómo vives esto, porque tu experiencia puede generar una conversación profunda entre nosotros. Y aquí viene una parte aún más sorprendente. La validación verbal no se trata solo de él, también se trata de ti. Muchas mujeres que perdieron la voz en su vida privada descubrieron, al volver a expresar sus sentimientos, que no solo transformaron sus relaciones, sino que también reconectaron con su cuerpo. Al expresar sus sentimientos en voz alta, comenzaron a sentirlos con mayor intensidad. Es como si cada palabra genuina fuera también una afirmación para sí mismas. Estoy vivo, siento, me permito estar aquí. Y aquí surge una pregunta inesperada. ¿Te has acostumbrado tanto a reprimir tu voz que has olvidado lo que es realmente hablar de lo que sientes? Quiero compartir un caso real. Traté a una mujer de 45 años que llevaba años creyendo que necesitaba actuar para mantener el interés de su pareja. Gemía cuando no lo sentía, decía frases ensayadas y fingía orgasmos, pero con el tiempo se dio cuenta de que esto la estaba agotando. No solo la desconectaba de su marido, sino también de sí misma. Cuando finalmente se permitió dejar de actuar y empezó a expresar palabras sencillas pero sinceras, como «qué bien se siente» o «sigue,
Me encanta cuando lo haces así, todo cambió. No solo la intimidad se intensificó, sino que ella misma sintió un redescubrimiento del placer que creía perdido. Y ahora quiero darle la vuelta a la pregunta. ¿Alguna vez has fingido placer para evitar conflictos o para complacer? Sé honesto. Si es así, ¿cómo te sentiste después? Si lo deseas, compártelo en los comentarios, porque muchos de nosotros hemos pasado por eso, y hablar de ello puede ser liberador. Y aquí hay otra poderosa revelación. El cerebro humano asocia la verdad con la seguridad. Cuando te expresas con autenticidad, tu cerebro siente que puede confiar en ti. Esto crea un vínculo emocional que se extiende mucho más allá del dormitorio. Tu cerebro comienza a asociar tu presencia con un lugar de pertenencia. ¿Y saben qué es aún más fascinante? Esta validación no tiene por qué ser ruidosa. A veces, basta con una frase susurrada, dicha en el momento justo, con la verdad. Esto tiene un impacto neurológico mucho más profundo que gritar o actuar. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Estás dispuesto a exponerte realmente en privado o preferirías permanecer protegido detrás de una máscara? Y para concluir esta inmersión en el primer elemento, quiero dejarles una imagen simbólica. La validación auténtica es como encender una luz tenue en una habitación oscura. No ilumina todo a la vez, pero crea un espacio donde la persona se siente vista, reconocida y valorada. Este espacio, una vez creado, es inolvidable. Y ahora te reto. ¿Cuál será la primera frase auténtica que te permitirás decir en tu próxima experiencia íntima? Piénsalo. Si te animas, escribe en los comentarios. Tu respuesta podría inspirar a otras mujeres que estén pasando por este mismo dilema ahora mismo. Porque aquí está la verdad. Cuando aprendes a validar auténticamente, no solo transformas el encuentro para él, también te reconectas con tu propia fuerza, tu propia esencia, tu propia voz. Y ese es solo el primero de los 7 elementos. Ahora imagina qué pasará cuando, además de validar, te permitas ser espontáneo, jugar, reír, reaccionar sin filtros, experimentar la intimidad sin ensayo. A esto le llamo entusiasmo emocional espontáneo. El siguiente secreto que vamos a explorar. Y te garantizo que te sorprenderá aún más. Hasta ahora hemos hablado de la validación neuroemocional auténtica y cómo puede transformar por completo la experiencia masculina. Pero eso es solo el principio. Hay un segundo elemento que, al integrarse, eleva la intimidad a un nivel aún más profundo e inolvidable. Hablo de algo que parece simple, pero que pocas mujeres se permiten experimentar plenamente. Entusiasmo emocional espontáneo. Quizás nunca te hayas parado a pensarlo, pero el cerebro masculino es como un radar altamente sensible. Distingue, a niveles inconscientes, lo auténtico de lo ensayado. Por eso, la espontaneidad tiene un efecto devastadoramente positivo en la memoria emocional de un hombre. Les cuento una escena que vi en la oficina. Una clienta, una mujer de 49 años, me dijo: Nilda, nunca me río en privado. Me pongo tensa, preocupada, controlando mis gestos. Siempre pensé que reír o bromear arruinaría el ambiente. Hasta que un día, sin querer, me eché a reír en medio de un momento con mi pareja porque ocurrió algo pequeño e inesperado. Me dio vergüenza, pero para mi sorpresa, sonrió, me abrazó y me dijo que nunca se había sentido tan conectado conmigo. Vea el impacto. Ella creía que la espontaneidad era debilidad, pero en la práctica fue precisamente esta reacción genuina la que dejó una profunda huella en su cerebro. Y ahora te pregunto, ¿has dejado que tu espontaneidad emerja o estás atrapado en un guión mental que intenta controlar cada detalle? La neurociencia muestra algo fascinante. Cuando ocurre una reacción espontánea, ya sea una risa, un suspiro inesperado o un gesto no planificado, el cerebro libera noradrenalina, una sustancia vinculada a la atención y al impacto emocional. Es como si el cerebro dijera: esto es diferente, esto es real, esto vale la pena conservarlo. Y lo más increíble es que esta espontaneidad no tiene por qué ser perfecta. Todo lo contrario. A veces es precisamente en lo imperfecto donde nacen los lazos. Un tropiezo, una palabra torpe, un gemido inesperado, una risa inoportuna. Todo esto, cuando sale del corazón,
tiene un efecto más poderoso que cualquier actuación calculada. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué los momentos más inolvidables de la vida, en general, no fueron planeados? Quizás un beso inesperado bajo la lluvia, una conversación que se prolongó hasta la madrugada, una canción que sonó en el momento justo. Estos episodios se recuerdan porque fueron espontáneos, y lo mismo ocurre con la intimidad. Ahora quiero provocarte. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste reír, jugar, improvisar en medio de un momento íntimo? Y aquí quiero traer a colación un dato sorprendente. Un estudio publicado en Revista de Relaciones Sociales y Personales se demostró que las parejas que incorporan humor y espontaneidad en sus encuentros íntimos reportan niveles significativamente más altos de satisfacción emocional y sexual. La risa, según los investigadores, no solo libera endorfinas, sino que también crea una memoria afectiva de seguridad emocional. En otras palabras, cuando te permites ser espontáneo, el cerebro del sujeto registra no solo placer, sino también confianza. Esto desmiente un mito cultural que muchos albergamos, que la intimidad siempre debe ser seria, intensa y silenciosa. Claro que hay momentos de seriedad y profundidad, pero cuando todo se vuelve demasiado pesado, el cerebro pierde su sensación de ligereza y libertad. La espontaneidad es precisamente el condimento que transforma la experiencia en algo memorable. Y ahora os pregunto, ¿os han enseñado alguna vez a creer que la intimidad tenía que ser un ritual serio, sin espacio para la risa ni la ligereza? Escribe en los comentarios, ¿eres de las que se permiten reír y bromear o siempre intentas tenerlo todo bajo control? Me encantaría saber de ti, porque este intercambio ayudará a otras mujeres a verse a sí mismas en su propia manera de experimentar la intimidad. Recuerdo una anécdota curiosa que me contó una alumna en un taller. Dijo, estaba con mi pareja y sin querer se me escapó un comentario gracioso en plena intimidad. En ese momento intenté disimularlo, pensando que lo había arruinado todo, pero, para mi sorpresa, él se rió y dijo, «Eso es lo que me encanta de ti. Nunca te pareces a nadie más». Esta frase cambió por completo su percepción de sí misma, porque comprendió que lo que consideraba un defecto era, en realidad, su sello distintivo. ¿No estás tratando también de borrar aquello que te hace inolvidable? Hay algo muy importante aquí. El entusiasmo emocional espontáneo no significa actuar de forma exagerada, como un personaje sin filtros. Simplemente significa responder al momento con autenticidad. Si algo te hace reír, ríete. Si algo te sorprende, reacciona. Si algo te conmueve, no lo ocultes. Su cerebro, inconscientemente, percibe que es cierto. ¿Y saben qué es aún más interesante? Esta espontaneidad crea no solo una conexión emocional, sino también física. Estudios neurobiológicos demuestran que cuando reímos o reaccionamos espontáneamente, liberamos oxitocina, conocida como la hormona del apego. En otras palabras, la espontaneidad literalmente los une a un nivel más profundo. Y aquí quiero invertir la lógica. ¿Cuántas veces te has reprimido para no reírte por miedo a hacer el ridículo? ¿Cuántas veces te has controlado para no hacer un comentario que pudiera arruinar la atmósfera? Quizás esas mismas reacciones que ocultaste fueron las que le crearon el recuerdo más profundo. Permítanme compartir otra experiencia clínica. Un hombre, en una de mis entrevistas terapéuticas, dijo, «Nunca olvidaré la vez que se rió a carcajadas en medio de todo. Sé que suena tonto, pero en ese momento sentí que estaba realmente conmigo, presente, disfrutando de verdad». Eso se me quedó grabado más que cualquier noche perfecta en un hotel de lujo. Vean el poder de esto. No recordaba el escenario, el vestuario, la actuación. Recordaba la autenticidad. Y quiero que pienses conmigo, ¿qué es lo que más recuerda tu pareja, tu cuerpo, tu técnica, o los momentos en los que fuiste tú mismo? Ahora voy a romper el molde de nuevo con un hecho que quizá no conozcas. En experimentos de neurociencia social, los científicos han descubierto que el cerebro humano reacciona con mucha más intensidad a las expresiones faciales espontáneas que a las ensayadas. En otras palabras, una sonrisa genuina desencadena incluso 30% más de áreas cerebrales más ligado a la recompensa que una sonrisa forzada. Esto significa que su cerebro sabe, aunque no pueda explicarlo,
¿Cuándo te estás riendo de verdad o simplemente intentando mantener el ánimo? Y aquí viene una pregunta que puede resultar molesta. ¿Tienes el coraje de transmitir tu verdadero entusiasmo, incluso si no es perfecto? Sé que no siempre es fácil. A muchos nos criaron para guardar las apariencias, para ser discretos, para no mostrar demasiado. Pero esta censura emocional podría estar robándote precisamente lo que marcaría la diferencia. Piénsalo, ¿qué es más memorable? ¿Una cita donde todo parecía ensayado, hermoso, pero predecible, o una donde sucedió algo inesperado y los hizo a ambos reír, suspirar, salirse del guión? Estoy bastante seguro de que tu corazón ya sabe la respuesta. Ahora quiero que imagines esto. Están juntos y sin darte cuenta, dejas escapar un comentario gracioso o un suspiro incontrolable. Él te mira y ve que no fue ensayado, fue real. En ese momento, su cerebro registra: esto es único, es suyo, es inolvidable. Y quiero retarte. La próxima vez que estés con alguien, date un respiro. Podría ser reírte de algo tonto, hacer un comentario inesperado, bromear sobre alguna situación. Observa su reacción. Te sorprenderá lo mucho más profunda que es la conexión. Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Quiero escuchar tus historias, porque cada relato real puede inspirar a otras mujeres que aún no se lo permiten. Y para concluir, quiero que te quedes con esta imagen. La espontaneidad es como el fuego. No necesitas controlar cada chispa. Es precisamente en lo inesperado donde la llama cobra vida. El entusiasmo emocional espontáneo es la chispa que transforma un encuentro físico en un recuerdo emocional de alta intensidad. Porque al final, no se trata de hacerlo todo bien. Se trata de ser auténtico. Y aquí está el gancho para el siguiente secreto. Si hasta ahora hemos hablado de palabras auténticas y reacciones espontáneas, imagina lo que ocurre cuando, además, mantienes la mirada a él. Siguiente elemento es el contacto visual prolongado, que posee un poder neurológico tan profundo que puede, literalmente, sincronizar dos cerebros. ¿Estás listo para descubrir cómo funciona? ¿Has notado alguna vez cómo, con una sola mirada, caben mundos enteros? ¿Cómo, en una fracción de segundo, dos personas pueden decirse todo sin pronunciar una sola palabra? Este es el poder silencioso pero devastador del contacto visual prolongado. Si hasta ahora hemos hablado de validar con autenticidad y responder espontáneamente, ahora llegamos al corazón palpitante de la conexión: mirar y ser mirado. No me refiero a esa mirada rápida y distraída que apenas roza la superficie. Hablo de sostener la mirada del otro en momentos de vulnerabilidad, de dejarse ver de verdad, sin máscaras, sin escapes, sin prisas. Este es el tercer elemento que transforma la intimidad en algo inolvidable: contacto visual consciente. Y aquí comienza una fascinante paradoja. Lo que parece el gesto más sencillo es en realidad el más desafiante, porque sostener la mirada de alguien es, en cierto modo, desnudarse. ¿Cuántas veces has mirado hacia otro lado justo cuando podrías haberte revelado completamente? La neurociencia lo explica claramente. Las investigaciones demuestran que el contacto visual prolongado activa la liberación de oxitocina, la hormona del apego, y promueve un fenómeno llamado sincronización neuronal. Los cerebros literalmente empiezan a alinear sus ondas eléctricas cuando dos personas se miran fijamente durante un tiempo suficiente. Esto crea una experiencia de fusión emocional que va mucho más allá de la atracción física. Y sin embargo, muchos evitan esta práctica. ¿Por qué? Porque mirar requiere valentía. No se trata solo de mirar a los ojos de otra persona. Es permitirle ver quién eres y aceptar el riesgo de ser visto en tu verdadera humanidad. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Realmente te dejas ver o tienes miedo de lo que pueda aparecer en sus ojos? Una paciente me contó una vez algo revelador. Tenía 38 años y dijo: Nilda, nunca lo miro a los ojos durante la intimidad. Siempre cierro los ojos o miro hacia otro lado. Tengo miedo de que vea mi inseguridad, mi duda o que no estoy completamente presente. Y yo respondí: quizás eso es precisamente lo que quiere, que estés presente, incluso con tus inseguridades, porque no es la perfección lo que conecta, es la vulnerabilidad. Meses después, volvió a verme. Esta vez, sonreía.
me dijo. Nilda. Por primera vez sostuve su mirada. Al principio fue extraño. Sentí como si me estuviera despojando de una armadura, pero luego algo cambió. Fue como si hubiéramos atravesado una puerta invisible. Sentí una conexión que nunca antes había experimentado. Ese es el poder de la mirada. Rompe barreras que las palabras jamás podrán alcanzar. Y ahora quiero romper con un patrón. ¿Sabían que, en promedio, una mirada entre dos personas dura solo 1,5 segundos? Pero cuando hay atracción o interés, ese tiempo se dispara a 4,5 segundos. Y cuando llega a 8, 10, 15 segundos, el impacto es casi espiritual. En estudios realizados por la psicóloga Joan Kellerman, desconocidos que se miraron fijamente a los ojos durante 4 minutos consecutivos, reportaron sentir una profunda conexión emocional, similar a la de personas que se conocen desde hace años. Imaginen entonces lo que sucede cuando esa mirada se mantiene entre dos personas que ya comparten intimidad. Y yo os pregunto, ¿cuándo fue la última vez que realmente mirasteis a alguien a los ojos durante más de 10 segundos sin apartar la mirada? El contacto visual prolongado supone un cierto desafío para el cuerpo. El corazón se acelera, la respiración se altera, el tiempo parece ralentizarse. Todo esto ocurre porque nuestro sistema nervioso entra en alerta emocional. El cuerpo comprende que se enfrenta a algo importante. Y aquí está el secreto. Es precisamente esta incomodidad inicial la que da paso a la verdadera intimidad. Cuando rompes la barrera de esto es raro y entras en esto es real, creas un recuerdo que él jamás olvidará. Pero aquí surge una pregunta. ¿Estás dispuesto a cruzar esta barrera o prefieres permanecer en la comodidad de la superficialidad? Permítanme compartir otra historia. Un hombre, en una sesión de terapia, dijo algo que nunca se me ha olvidado. He estado con muchas mujeres, pero solo hay una que no puedo olvidar. Fue la única que, en plena intimidad, me miró fijamente a los ojos. Sentí que estaba ahí conmigo, completamente. Sentí que no era solo sexo, era una cita. Mira, no fue la actuación, ni la técnica, ni el cuerpo. Fue la mirada. ¿Subestimas el poder de este gesto porque piensas que es demasiado pequeño? Y aquí viene otro punto crucial. La mirada no es solo para la otra persona, también es para ti. Sostener su mirada es un ejercicio de autoconocimiento. Es mirar no solo sus ojos, sino también el reflejo de quién eres en ese momento. Muchas mujeres me dicen que evitan el contacto visual porque no quieren enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Pero déjame decirte algo, es precisamente esta vulnerabilidad la que crea conexión. Es cuando te muestras imperfecto, real y presente que la otra persona también se siente empoderada para quitarse la máscara. Y quizás esa sea la gran ironía. Pasamos la vida intentando ocultar nuestras debilidades cuando son ellas las que nos hacen inolvidables. Ahora quiero compartir algunos datos científicos que podrían cambiar tu perspectiva. En experimentos de neuroimagen, los investigadores observaron que durante el contacto visual aumenta la actividad en corteza prefrontal medial, un área vinculada a la empatía y la autorreferencia. Esto significa que, al mirar a alguien a los ojos, no solo sentimos a la otra persona con mayor intensidad, sino que también nos reconocemos en ella. En otras palabras, mirar profundamente es también un acto de reconocerse en el espejo del alma del otro. Y aquí quiero que os detengáis un segundo y reflexionéis. ¿Tenéis miedo de ser vistos o tenéis miedo de veros a vosotros mismos? Este es un punto de inflexión, porque, hasta ahora, hemos hablado de expresar palabras auténticas y reaccionar con espontaneidad. Pero nada de esto logra el impacto transformador de sostener una mirada, porque una mirada no se puede ensayar, no se puede fingir, es cruda, es genuina, es la prueba más clara de la presencia emocional, y quizá por eso tantos lo evitan, porque en el fondo sabemos que es ahí, en la mirada, donde se revela lo oculto. Pero quiero retarte. La próxima vez que estés con alguien, permítete sostenerle la mirada un poco más. Puede que al principio te sientas incómodo, pero sigue adelante. Respira, entrégate, observa lo que sucede, y luego regresa aquí y cuéntame en los comentarios cómo fue esa experiencia. Quiero saberlo, porque tu historia puede ayudar a otras mujeres a descubrir el poder de este gesto, aparentemente simple, pero transformador. Y para resumir todo lo que hemos visto,
La intimidad inolvidable no nace de la búsqueda de la perfección, nace de la suma de pequeños actos auténticos, validarse de verdad, reaccionar con espontaneidad y sostener la mirada sin miedo. Estos tres primeros elementos por sí solos pueden cambiar por completo la forma en que un hombre te recuerda, porque lo que recordará no es un cuerpo ni una técnica, sino la sensación de ser visto, deseado y conectado a un nivel que trasciende lo físico. Y aquí está la conclusión que quiero que saques de esta parte. Lo inolvidable no se construye con máscaras. Lo inolvidable se construye con presencia. Ahora te toca a ti. ¿Cómo aplicas todo esto? Quiero que hagas un ejercicio sencillo durante los próximos días. Elige un momento íntimo o incluso un momento cotidiano con alguien cercano a ti. Permítete expresar una frase auténtica sobre lo que sientes, sin filtros. Reacciona espontáneamente a algo, sin censurarte. Podría ser reír, suspirar, bromear. Mantén la mirada durante unos segundos más de lo que normalmente lo harías. Hazlo conscientemente y luego observa los efectos. Te darás cuenta de que los pequeños cambios generan grandes impactos. Y ahora vamos a sumergirnos en un territorio aún más sorprendente: la iniciativa emocional femenina. Descubrirás cómo invertir los roles de manera madura no solo puede transformar la intimidad, sino también redefinir cómo él te desea y te valora. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Hay un momento, silencioso y sutil, en el que el rumbo de una relación puede cambiar por completo. Este momento ocurre cuando una mujer se permite dar un paso adelante, no por miedo a perder ni por necesidad de complacer, sino por un deseo genuino que surge de su interior. Es entonces cuando toma las riendas de iniciativa emocional femenina. Y quiero que entiendan la profundidad de este gesto, porque durante siglos nos han educado para esperar, para ser elegidos, para ser buscados, para ser objeto de deseo, nunca el sujeto activo del mismo. Y esta espera, aunque culturalmente reforzada, nos ha privado de algo esencial: la oportunidad de expresar nuestra propia pasión, nuestro propio deseo. Pero aquí está la revelación. Cuando una mujer madura toma la iniciativa desde su yo auténtico, no solo rompe con viejos condicionamientos, activa algo visceral en el hombre, algo que despierta en su cerebro el sentimiento de ser deseado en su esencia. ¿Te has parado a pensar en esto alguna vez? ¿Cuántos hombres se pasan la vida intentando demostrar que son deseables, pero rara vez experimentan el poder de sentirse elegidos? Quiero compartir una escena que presencié durante una sesión. Una mujer de 53 años me dijo: Nilda, nunca tomo la iniciativa. Siempre esperé a que él viniera a mí. Y para ser sincera, ya me he convencido de que es lo correcto. Pero en el fondo siento que falta algo. Le pregunté: ¿y si por primera vez simplemente expresaras tu deseo? ¿Y si fueras tú quien se acercara, no para complacer, sino porque realmente lo deseas? Días después, regresó conmovida. Dijo: lo hice. Me incliné y lo besé antes de que pudiera moverse. Y la mirada en sus ojos. Nilda, nunca había visto esa mirada. Fue como si le hubiera revelado algo que llevaba años esperando. Era como si me dijera con la mirada: por fin me has elegido. Este es el impacto de la iniciativa. No se trata de invertir los roles mecánicamente. Se trata de comunicar algo profundo. Te deseo, te elijo, te deseo. Y aquí está el detalle que explica la neurociencia. Cuando un hombre se da cuenta de que lo han elegido, su cerebro libera una intensa carga de dopamina y serotonina, activando circuitos vinculados a la validación del valor personal. No solo se siente atraído, sino elegido. Y esto es neurológica y emocionalmente adictivo. Y ahora quiero hacerte una pregunta que quizás te afecte. ¿Cuántas veces te has abstenido de mostrar tu deseo por miedo a parecer necesitada o porque pensaste que eso te quitaría tu poder femenino? Hay una confusión que debe aclararse. La iniciativa femenina madura no tiene nada que ver con la desesperación. No tiene nada que ver con forzar situaciones ni con buscar aprobación. Todo lo contrario. Proviene de un estado de plenitud. Es como decir: sé lo que quiero y ahora mismo te deseo a ti. ¿Sientes la diferencia? Una cosa es perseguir a alguien para llenar un vacío. Otra muy distinta es conectar con alguien porque ya te sientes completo y aún así decides compartir tu intensidad. Este es el punto en el que la iniciativa femenina deja de ser un gesto y se convierte en una declaración.
Pero aquí surge un verdadero conflicto. Muchas mujeres maduras cargan con heridas del pasado que les hacen reprimir esta iniciativa. Han escuchado: no seas atrevida, no seas fácil, pórtate como una dama, espéralo. Estas voces resuenan en su interior y crean barreras invisibles. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de acercarte, de expresar un deseo, pero te has reprimido por culpa de esas voces antiguas? Y quizá ni siquiera te has dado cuenta. Pero cada vez que silencias ese impulso genuino, una parte de ti también se silencia. Ahora quiero que imagines esta escena. Estás con él, y en lugar de esperar, decides dar el primer paso. No es algo ensayado ni estratégico, sino porque en ese momento lo deseas. Lo tocas, lo besas, lo acercas más. Él no solo ve un gesto físico, percibe un mensaje: ella me quiere, me elige, importo. ¿Sabes qué sucede en ese momento? Su cerebro crea una poderosa memoria asociativa. Empieza a vincular tu presencia con esa rara sensación de ser elegido. Y es este recuerdo el que le hará buscar tu compañía no solo por el placer físico, sino por la gratitud emocional que le evoca el gesto. Y aquí quiero romper el esquema. ¿Se han dado cuenta de que, a menudo, nosotras las mujeres nos quejamos de que los hombres no toman la iniciativa, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos si nosotras mismas les hemos dado la experiencia de ser elegidos? Permítanme compartir otra historia. Un hombre, en una conversación abierta, dijo: siempre me siento como el cazador. Se espera que sea el que busca, el que conquista. Pero nunca olvido las raras veces en que una mujer me buscó de verdad, cuando me sentí deseado sin esfuerzo. Esos recuerdos son los que atesoro con más intensidad. Observa lo simple y, a la vez, transformador que es. No se trata de dominar ni someter, se trata de crear reciprocidad. Y aquí está la reflexión que quiero que te lleves. ¿Le has dado la experiencia de ser deseado o simplemente has esperado a ser deseado? La iniciativa femenina madura también tiene otro poder oculto. Te reconecta con tu propio deseo, porque al permitirte actuar, te reconoces a ti misma. Quiero, siento, me permito. ¿Cuántas mujeres perdieron esta conexión porque creyeron que su papel era simplemente responder al deseo de otra persona? Y cuando recuperan esa iniciativa, sucede algo extraordinario. No solo transforman la relación, se transforman a sí mismos. Quiero que entiendas una cosa. No hay nada más seductor que una mujer que sabe lo que quiere y se permite actuar según ese deseo. No hay nada más magnético que sentir que estás ahí no por casualidad, sino por decisión consciente. Y es esta conciencia la que hace que un hombre te grabe en su memoria emocional. Porque, en el fondo, lo que todos deseamos es ser elegidos, no solo tolerados, no solo aceptados, sino elegidos. Y aquí, al final de esta sección, quiero conectar todo lo que hemos visto hasta ahora. Validar con autenticidad, reaccionar con espontaneidad, mantener la mirada y, ahora, tomar la iniciativa. Entender cómo estos elementos no compiten entre sí, se complementan. Cada uno de ellos es una pieza de un mosaico más grande, intimidad auténtica e inolvidable. Y quizás, al mirar atrás, te des cuenta de algo esencial. Todos estos elementos te exigen lo mismo: presencia. Porque validar requiere estar presente en lo que sientes. Reaccionar requiere estar presente en el momento. Mirar requiere estar presente sin escapatoria. Tomar la iniciativa requiere estar presente en tu propio deseo. En última instancia, siempre es cuestión de presencia. Y ahora quiero dejaros un ejercicio práctico, algo sencillo, pero que puede empezar a cambiar la forma en la que experimentáis vuestras relaciones. Durante los próximos días, elige conscientemente un momento para tomar la iniciativa. Puede ser algo pequeño: empezar un beso delante de él, tomarle la mano y guiarlo, susurrarle algo que realmente deseas. No planees demasiado, simplemente siente y actúa. Luego, observa su reacción, observa su mirada, observa cómo te sientes. Y si quieres, comparte tu experiencia en los comentarios, porque cada una de tus historias es una semilla que puede inspirar a otras mujeres a reavivar su propia llama.